Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les voy a hablar de las compensaciones de carbono. Todos emitimos o todos contribuimos a la emisión del dióxido de carbono, especialmente, que es uno de los gases que crea esto que se llama el efecto invernadero, que es cubrir a la Tierra de una capa que hace que se vaya calentando la superficie terrestre y eso causa accidentes ambientales importantes. Todos contribuimos al efecto invernadero, pero las grandes empresas, los gobiernos, las organizaciones lo hacen aún más. Y ahí aparece esta idea, la compensación del carbono, que consiste en que las grandes organizaciones que emiten gases hagan algo al respecto para compensarlo. Esta es una iniciativa controversial. Hay quienes dicen que es un instrumento importantísimo y que hay que adoptarlo a gran escala en todas partes y que es parte de las soluciones que tenemos que utilizar para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático que eso genera. Otros dicen que no va a funcionar y que más bien nos distrae de otras medidas más importantes. El reportaje a continuación cubre estos temas y buscamos respuestas. The Climate Pledge. En 2019, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, hizo un llamado a las empresas y organizaciones del mundo para enfrentar el cambio climático. Hasta la fecha, más de 110 compañías de 25 industrias y en 16 países diferentes han respondido. Entre ellas están la marca de comida y bebida PepsiCo, la de autos Mercedes-Benz o la de computación Microsoft. La gran promesa de estas empresas es alcanzar la neutralidad de carbono para 2040. Esto quiere decir que se comprometen a medir regularmente sus emisiones de dióxido de carbono o CO2 y a tomar medidas para reducirlas, como hacer la transición a energías renovables. Pero incluye otro factor muy importante. Y en tercer lugar, con respecto a las emisiones restantes que no puedan eliminar, acordarán hacer compensaciones creíbles. Es decir, las compañías podrían invertir, por ejemplo, en un proyecto en la Amazonía que busque preservar árboles amenazados por la deforestación, para que en lugar de ser talados, sigan absorbiendo CO2 de la atmósfera. Este tipo de proyectos de compensación de carbono se dividen en dos mercados diferentes, que se estima estén valorados en $200 mil millones para 2050. Hablamos con Rebeca Lima, directora ejecutiva de CDP, una organización que divulga cómo los negocios y gobiernos manejan el cambio climático. Que hay dos tipos de mercado cuando hablamos de compensación. Un mercado que es regulado, por ejemplo, lo que se tiene en Europa o en California. Un gobierno a nivel nacional o subnacional pone cuáles son las reglas para comercialización de compensación. El otro que ahí sí es más complejo es lo que llamamos de mercado voluntario. Voluntariamente una empresa busca en este mercado proyectos que sean de su interés. No hay una regla, no hay una ley que va a regular cómo esas operaciones y esos proyectos deben ser organizados, pero sí hay estándares voluntarios. Aquí entran entes como Verra o el Gold Standard, que certifican proyectos de compensación en el mercado voluntario. Así lo explica uno de los directores regionales de Verra, Ángelo Sartori. Hace ya más de 15 años que administramos el estándar de carbono verificado, más comúnmente conocido como programa BCS, y este programa lo que hace es que certifica que un determinado proyecto, por ejemplo, de manejo de bosques o de restauración forestal, reduce o remueve cierta cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente de la atmósfera. Cada una de estas toneladas finalmente permite emitir un certificado que nosotros llamamos unidad de carbono verificada o BCU por su sigla en inglés. Cada estándar voluntario les asigna un nombre diferente, pero comúnmente estos certificados se conocen como créditos de carbono. Entonces, una vez un proyecto ha sido certificado por entes como Verra o Gold Standard, su propietario puede vender créditos de carbono a empresas como Amazon y otros negocios. Pero los críticos aseguran que los esquemas de compensación, tanto en el mercado voluntario como en el regulado, tienen un preocupante historial de no cumplir lo que prometen. Por ejemplo,
Estudios de organizaciones periodísticas y científicas han encontrado inconsistencias con proyectos forestales, algunos de ellos aprobados por Verra, que aseguraban reducir más toneladas de CO2 de lo que realmente lograban en la práctica. Los detractores también afirman que las metodologías que rigen muchos proyectos no son lo suficientemente robustas y que las compensaciones son difíciles de sostener en el tiempo. Consideremos aquellas basadas en la plantación o conservación de árboles. Aún con un constante monitoreo y protección, existe el riesgo de que las reducciones de emisiones alcanzadas mediante esta vía sean revertidas, pues los árboles están expuestos a sequías, enfermedades e incendios. Otro punto de conflicto es el precio. El University College de Londres encontró que actualmente invertir en créditos de carbono es demasiado barato para las empresas, en promedio $10 por crédito. Así, no hay suficiente presión para que cambien sus modelos de negocio, que es mucho más costoso. Es por eso que críticos como Greenpeace subrayan que las compensaciones sirven para que las empresas sigan contaminando mientras se presentan como ecológicas. En los últimos 2 años, el sector privado ha estado haciendo estos compromisos de alcanzar la neutralidad de carbono. Pero eso no los detiene de seguir contaminando. La mayoría de estas promesas vienen del sector agrícola y de la industria de combustibles fósiles, que no están remediando su mayor fuente de emisiones o respondiendo por el aumento de emisiones como consecuencia de una mayor demanda. Así que se replica un sistema malo. Los partidarios, por su parte, mantienen que hay transparencia y ciencia detrás de la compensación y que los proyectos contribuyen además a transformar las economías locales para mejor. Hay algo en lo que todos coinciden. Las compensaciones puede que nos ayuden en el proceso de descarbonizar nuestras sociedades, pero no son una alternativa. El mundo debe asumir la gran tarea política, económica y tecnológica que implica salvar el planeta y asegurar nuestro futuro.